Hoy quiero hablarles del miedo. Me parece importante porque es a todas luces la estrategia que están utilizando los partidos que están contra México para evitar que los mexicanos logremos un cambio profundo en la vida política, económica y social de nuestro país. Al principio de la humanidad, el hombre tenía miedo de todo. Cualquier fenómeno que no pudiera ser explicado era motivo de miedo: los relámpagos, las tormentas, el fuego, etcétera. En la Edad Media se tenía miedo de lo que pudiera haber del otro lado del océano. Se tenía miedo de los habitantes de otros lugares. Se tenía miedo de cualquier fenómeno que no se sabía explicar y se creía que el demonio era el causante. Augusto. Vaya, vaya, ¿terminaste de comer? Poco a poco fuimos conociendo todos esos fenómenos. Gracias a la ciencia y al conocimiento que nos daba, fuimos dejando atrás la ignorancia. Podemos decir dos cosas acerca del miedo. La primera es que el miedo es hijo de la ignorancia. Se tiene miedo porque no se saben las cosas. Entonces, si se busca el saber, el conocimiento, el miedo desaparece. Es lo que hemos hecho como especie desde hace 2,5 millones de años, desde que éramos Homo habilis. La segunda cosa que podemos decir acerca del miedo es que desde siempre ha sido utilizado como instrumento de control. Tal vez el ejemplo más cercano y claro es el de ciertas religiones en las que hasta principios del siglo XX todo era pecado. El régimen nazi también lo utilizaba con la población, especialmente con los niños, para crear aversión y hostilidad hacia los judíos. Es importante comprender cómo el sistema de gobierno en México, con los tradicionales partidos PRI y PAN, han controlado la población a través del miedo. Eso se puede explicar apoyándonos en el muy acertado análisis que ha realizado la periodista, escritora y activista canadiense Naomi Klein, con la siguiente reflexión adaptada a la realidad de México. La doctrina del shock fue ideada por el economista Milton Friedman y puesta en práctica por sus seguidores, presidentes y gobiernos, y esta consiste en esperar una crisis en la población, que puede ser de tipo económico, político, social o un desastre natural, o bien crearla, si esta no se da, para que aquella, es decir, la población, entre en un estado de shock y miedo y de esta manera no pueda movilizarse y se le impongan las políticas que le convienen al gobierno en turno. Si no se logran imponer esas políticas, por lo menos poner las bases de las reformas estructurales para que un gobierno posterior vuelva a intentarlo. Esas reformas han permitido vender los bienes de la nación a los empresarios poderosos y gobiernos extranjeros, mientras los ciudadanos no se activan ni dicen nada porque aún no se recuperan del trauma del estado de shock en el que se encuentran. Es así como podemos comprender por qué existen en México decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas. Es pues una estrategia de control poblacional y debemos tener claro que eso está aumentando para que la gente no salga a votar, o bien para que voten por los mismos de siempre, que son precisamente quienes provocan la desigualdad y la pobreza. Ese es el propósito de los nuevos anuncios electorales de los partidos de radio y televisión: difundir el miedo para inmovilizar a la población. México vive un estado de shock-miedo permanente y el gobierno lo alimenta con otros miedos, manipulando la verdad con los medios de comunicación para que los adversarios políticos se vuelvan el reflejo de esos miedos controladores preestablecidos. Se sataniza y descalifica al candidato que se opone a sus proyectos neoliberales y de muerte. Por esta razón descalifican a Andrés Manuel López Obrador. Si no fuese así, entonces, ¿por qué ha sido Andrés Manuel López Obrador el personaje político más atacado en los últimos 13 años? Es por esto que debemos estar conscientes de todo esto, romper la inercia amedrentadora y buscar una alternativa diferente para el futuro de nuestro país. Estamos en un proceso de cambio que será importantísimo en la historia de nuestra patria. Esta es efectivamente la cuarta transformación del país después de la independencia, la reforma y la revolución, tal como lo dice Andrés Manuel López Obrador. En nuestras manos está lograrla y heredar a nuestros hijos y nietos un México digno, igualitario, incluyente y respetuoso de los derechos humanos. Un México bello, un México feliz. Es nuestra responsabilidad hacer frente con valentía a lo que se avecina, como lo hicieron nuestros héroes patrios en el pasado. Saquemos, pues, de lo más profundo del ADN de nuestra especie humana esta búsqueda del conocimiento que nos ha hecho siempre dejar atrás el miedo
y vamos por el cambio verdadero. Como dicen las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, la única lucha que se pierde es la que se abandona.